Hola mis amados discípulos, como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuperándome del herpes que me tocó vivir y dando las gracias a nuestro Padre que fortaleció mi cuerpo y me sanó, estamos nuevamente con ustedes para compartirles la precisión y exactitud de esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Hoy continuamos con el desarrollo del seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en su parte sexta. Poco a poco, a lo largo de este seminario, vamos descubriendo, por medio de la palabra de Dios correctamente dividida, quién fue y quién es nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a descubrir que conocer la palabra de Dios es conocer a Jesús, el Hijo de Dios. El Creador de los cielos y de la tierra se hace conocido a sí mismo y a su voluntad de muchas maneras. Entre ellas podemos citar su palabra escrita, primordialmente, su Espíritu Santo, su don en su gente, a través de las edades, a través de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien nos proveyó conocimiento de Dios a través de sus palabras y de sus acciones. Nuestro objetivo en el día de hoy es presentar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, verdadero ser humano engendrado por Dios, y mostrar que conocerle a Él es conocer al Padre. La llave maestra, la llave que abre el entendimiento para entender la palabra de Dios es Jesucristo. Por favor, acompáñenme al primer registro bíblico que deseo compartirles, que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y comenzando a leer desde el versículo 17. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo fue en todo semejante a nosotros. La única diferencia que tuvo es que Él fue engendrado por medio del Dios creador de los cielos y de la tierra, y que Él, durante sus 30 años de vida, jamás pecó ni hubo engaño en su boca. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿quién es Jesús realmente? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro sabio? ¿Es un hombre admirable? ¿O es el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo para dar vida eterna a los que creen en Él? Muchas veces se nos dificulta identificar a Jesús como verdadero ser humano y a la vez como Hijo de Dios. Nos resulta más fácil verlo como un ser divino, pero la Escritura lo muestra de manera clara y contundente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, un hombre engendrado por Dios. Él es el centro del plan de Dios para la humanidad. Conocerlo a Él es conocer al Padre. Esta enseñanza tiene el propósito como mostrar con la palabra de Dios quién es Jesús y cómo acercarnos verdaderamente a Dios por medio de Él. Acompáñenme por favor al libro de Juan. En el capítulo 20 leemos el versículo 31. Pero estas cosas se han escrito ¿para qué? ¿Para que creáis que Jesús es Dios? No dice eso la palabra. La palabra de Dios dice para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra Cristo significa el ungido. No es su apellido, es su título. Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para cumplir una misión redentora. Acompáñenme por favor al libro de Hechos. En el capítulo 10 leemos el versículo 38. Como Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Observen una cosa, él no fue ungido con aceite como los reyes de Israel, sino que él fue ungido con el Espíritu de Dios mismo. Desde el principio, los profetas anunciaron la venida del Cristo, la venida del ungido. Isaías, por favor, capítulo 61, y comenzando a leer el versículo 1, dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Qué maravilloso contexto, ¿no es cierto? Todos nosotros lo conocemos, pero lo veamos ahora a la luz de la revelación dada al evangelista Lucas. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 18, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, Jesucristo lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué maravilloso que es conocer la palabra de Dios, qué maravilloso es entenderla, qué maravilloso es pedirle inspiración a Dios para poder comprender todo el plan de salvación de Dios. ¿Quieren algo más claro de lo que estamos hablando? Que Jesucristo era un hombre, era un ser humano, que fue ungido por Dios, que es el unigénito de Dios, y por el cual Dios lo ungió a Jesucristo para llevar adelante su obra redentora. Jesús, verdadero ser humano, nacido de mujer, pero engendrado por Dios. Lucas, por favor, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Dios. No dice eso la palabra de Dios, eso dicen las doctrinas erróneas inspiradas por el diablo. La palabra de Dios dice: será llamado Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido, apartado por Dios y lleno del Espíritu Santo para salvarnos y cumplir su obra redentora. Una y otra vez la palabra de Dios cita y vuelve a citar que Jesús es el Hijo de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 16, y comenzando a leer el versículo 15, dice así la palabra de Dios: Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vuelvo a repetir: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús en el versículo 17: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación no vino de carne ni sangre, sino del Padre Celestial. No fue una conclusión lógica, fue una verdad espiritual revelada al apóstol o al discípulo Pedro. Desde su nacimiento, y lo acabamos de leer, su identidad fue confirmada por Dios. Recuerden, Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Qué maravilloso que es la palabra. Fíjense cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No necesito un registro bíblico, no necesito una figura literaria, no necesito nada de ninguna herramienta para entender estos registros bíblicos. El santo ser que nacerá. Jesucristo tuvo un inicio. Por lo tanto, no es ni puede ser Dios, porque hubo un momento que Él nació. Él nació. Dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Padre mismo dio testimonio de Él. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 3 leemos el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los propios demonios los reconocían. Acompáñenme, por favor, a Lucas, capítulo 4, versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Los discípulos lo confesaron. Juan capítulo 6, versículo 69. Y nosotros, dicen ellos, hemos creído y conocemos que tú eres ¿qué? Que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Ser hijo de Dios no significa que Jesús sea Dios mismo, sino que fue engendrado por Dios, enviado y obediente a su voluntad. Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu, lleno de la gloria del Padre, y vive para cumplir su propósito eterno. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. En el capítulo 14, y comenzando a leer el versículo 7, dice así la palabra de Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús no vino a hablar de sí mismo, sino a revelar al Padre. Juan, por favor, capítulo 12, en el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ver a Jesús es ver cómo piensa Dios, cómo ama Dios, cómo actúa Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses. En el capítulo 1 leemos el versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La vida eterna consiste en esto. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. En el capítulo 17 leemos el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta de cómo Jesucristo pone las cosas en su lugar a través de sus palabras? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay un Dios de tres cabezas.
hay un único Dios y a Jesucristo, su Hijo, su unigénito, a quien tú has enviado. Cuanto más conocemos a Jesús por medio de su palabra, más conocemos al Padre. En Jesús oímos, vemos y tocamos el corazón de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el centro de las Escrituras, el enviado del Padre, el modelo de vida, amor y obediencia. Ver a Jesús es ver el rostro visible del Dios invisible. Escuchar su voz es oír al Padre. Recibir su amor es recibir el amor de Dios mismo. Si hoy te preguntas cómo es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber lo que Dios piensa de ti, escucha a Jesús. Si anhelas una vida plena, sigue a Jesús. Acompáñenme por favor al libro de Juan. En el capítulo 20 leemos el versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No dice la palabra de Dios que tenemos que creer que Jesús es Dios. La palabra de Dios lo dice una y otra vez, que estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por último, chicos, y para ir terminando esta sexta parte de este seminario, acompáñenme por favor al 1 de Timoteo. En el capítulo 4 leemos el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo o te perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Solo dividiendo correctamente la palabra de Dios, tenemos su verdadera palabra. Y nosotros, como obreros, debemos estar atentos a las falsas doctrinas. Recuerden siempre esta premisa que aprendimos en el seminario La Abundancia de Dios. Siempre un versículo difícil debe ser entendido a la luz de los versículos claros. ¿Cuántos registros bíblicos hemos visto hoy y a lo largo de todo el seminario en donde con total claridad se lo muestra a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios? ¿De dónde sale esa doctrina de que Jesús es Dios? Una vez más descubrimos las mentiras de Satanás. Por último, chicos, mi recomendación. Dedica esta semana a leer uno de los evangelios. Por ejemplo, Juan, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que te muestre al Hijo de Dios en cada capítulo. Habla con Jesús en oración, no como un personaje histórico, sino como el Cristo que vive dentro de ti para que Él pueda revelarte a su Padre. Comparte con otros lo que vas descubriendo, porque conocerle a Jesucristo es vida y darlo a conocer es amor y agradecimiento a nuestro Padre que nos enseñó todas estas cosas. Mi corazón anhela que tú recibas esta palabra, esta enseñanza y que esta palabra de Dios correctamente dividida edifique tu vida, fundamentado o fundado en la roca firme que es nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Deseo de todo corazón que esta palabra alumbre tu entendimiento, te fortalezca para que sepas y tengas absoluta certeza a quién has sido llamado y por quién has sido llamado. Escudriña, imita a los hombres del Antiguo Testamento que escudriñaban las Escrituras con diligencia para ver si todas estas cosas que en este caso Pablo les enseñaba eran así. Yo te comparto la palabra, te la pongo en bandeja de plata para que tú las escudriñes y puedas confirmar que todas estas cosas que yo te estoy compartiendo están en la palabra de Dios, no son inventos míos, no es la doctrina de Manu ni la doctrina
de la Iglesia del primer siglo. Es la doctrina de Dios y de Jesucristo. Dios bendiga tu vida, hoy y siempre, para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos el próximo viernes en nuestra enseñanza. Muchas gracias, Dios los bendiga. Chao, chao.